El Gobierno de Canarias también busca soluciones para tratar de mitigar la subida de los precios que afecta a multitud de sectores en las islas. Empresarios y oposición piden una bajada de impuestos inminente, no así los sindicatos. Vamos a conocer cuál es la postura del Ejecutivo de la mano de su viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado. Buenos días. Hola, buenos días, Marta. Bueno, ¿qué tiene previsto hacer el Gobierno? Bueno, en relación al problema de la inflación que padece Canarias, el Estado, Europa y el mundo, hay que primero tener claro cuál es el origen de esta inflación. El origen de esta inflación es el incremento de los productos petrolíferos a nivel del mundo, y tanto por una escasez de oferta como por un problema de un fenómeno especulativo. Y también está vinculado al incremento de los productos de determinadas materias primas, como por ejemplo cereales, soja, algunos inputs necesarios para la industria, y todo esto conlleva un incremento del transporte de mercancías internacional. Es por tanto una inflación internacional e importada, y la capacidad de actuación de Canarias es pequeña, ¿no? Frente a una inflación donde ni la Reserva Federal Americana ni el Banco Central Europeo han conseguido pararla. Piensen ustedes que España está en un 7,4% de inflación y Estados Unidos está en un 7,9%. Que ya veníamos arrastrándola antes de la guerra. Sí, incluso. Sí, empezó en junio del año 2021, efectivamente iba hacia arriba esta inflación. La guerra simplemente ha acelerado las dos cosas, el incremento de las materias primas agrícolas y el incremento de los combustibles. Entonces, con este tema la cuestión es que una reducción de impuestos no disminuye la inflación, no afecta a los precios. Le voy a poner dos ejemplos muy gráficos. En junio de 2021, el Gobierno de España bajó, en ese momento estaba a 86 euros el precio hora de electricidad. Bajó el IVA del 21 al 10%. Bajó el impuesto de la electricidad del 5,11 al 0,75 y quitó el impuesto sobre el valor de la producción a las energías eléctricas. Pues bueno, en 3 meses después el precio estaba a 160 y acabó diciembre a 250 euros el megavatio hora. Es decir, se tragó completamente la reducción de impuestos, la especulación que hay con los combustibles. Si nosotros bajamos los impuestos, y este es el fenómeno que se va a producir, no conseguimos frenar la inflación porque es una inflación internacional importada, y por otro lado sí afectamos a ingresos que necesitamos justamente para atender, aparte de los servicios públicos fundamentales de Canarias, sanidad, educación, los que prestamos, para atender a aquellos sectores económicos que están más desfavorecidos por esta situación, fundamentalmente aquellos donde el peso de los combustibles y de la materia prima, por ejemplo de los cereales, ha tenido un disparate grande de precios y al mismo tiempo es muy importante en sus costes de producción. El consejero de Hacienda decía ayer que estaba abierto a estudiar la posibilidad de rebajar ese impuesto que grava a los combustibles, siempre y cuando el Gobierno central fuese en esa línea. Nosotros lo que vamos a mantener es el margen diferencial fiscal de Canarias, es decir, si el Estado lo baja, pero es que la diferencia entre sus impuestos de combustible y el nuestro es como la noche y el día, ¿no? O sea, ellos pagan 433 toneladas por 1000 litros, nosotros pagamos la mitad. Y a su vez a ellos, a esto se le añade, después de aplicar el impuesto de combustible, le aplican el 21% del IVA, ¿no? Nosotros no le aplicamos IVA, el es tipo cero, ¿no? Es decir, la diferencia es muy grande. El peso en un litro de gasolina, por ejemplo, de los impuestos en Canarias es el 24% y en el Estado español es el doble, el 48%, y en Europa es el 55%. Es decir, el peso de nuestros impuestos es mucho más bajo. Ahora, si el Estado, estamos esperando las medidas que adopte el Estado en el marco primero del Consejo Europeo de 23 y 24 y 25 de marzo, y luego en el Consejo de Ministros del 29 de marzo. Hay una reunión el lunes entre la Consejería de Hacienda y Economía con 3 ministras para plantear lo que Canarias defiende en ese marco del plan de recuperación o plan nacional de lucha contra la crisis de Ucrania que va a acordar el Gobierno de España. En ese marco estamos haciendo acciones ya para los sectores más afectados, fundamentalmente sector ganadero, sector harinero. Estamos discutiendo qué hacer con el sector de transporte. Tomaremos medidas, pero repito, en el marco del paraguas de la Unión Europea y en el marco del paraguas de lo que haga el Gobierno de España, porque en esto somos muy limitados para actuar sobre una inflación de estas características, repito, de origen internacional. Y con respecto al EGIC, la oposición les está pidiendo que, por ejemplo, se pueda bajar del 7 al 5, los empresarios también están pidiendo que se rebajen los impuestos. Es un impuesto especial de Canarias que ha ido fluctuando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2012 se subió ya del 5 al 7. Mi pregunta es, ¿estarían dispuestos a llegar a un punto intermedio? Quizás, no sé, una bajada de medio punto, un punto, ¿sería posible? No, en el tipo general es que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, hay gente y programas de derecha que aprovechan que hay calima para plantear la reducción de impuestos. Es decir, ellos, su programa es, en cuanto puedan, meten la reducción de impuestos. Eso significa, esa propuesta que se ha hecho de bajar el IGIC general
del 7 al 5%, significa para las arcas de las administraciones públicas 350 millones, de los cuales 200 se les quitan a los cabildos y 150 a la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Cómo vamos a ayudar a los sectores? ¿Cómo vamos a ayudar al sector ganadero? ¿Cómo vamos a ayudar a los transportistas? ¿Cómo vamos a seguir defendiendo los servicios públicos con 350 millones? Eso no lo cubre nadie. Es decir, los impuestos a nadie le gustan, pero los impuestos son imprescindibles para ayudar a las empresas. ¿Quién ayudó a las empresas en la época del COVID hasta ayer? ¿Quién puso en manos de los empresarios autónomos, etcétera, 1.300 millones entre la comunidad autónoma y el Estado? Las administraciones públicas. Las administraciones públicas, ¿de dónde sacan sus recursos? ¿De los impuestos? No los fabricamos por la noche en la Consejería de Hacienda. Eso no existe. Si nosotros reducimos los ingresos en 350 millones, una propuesta que repito que no va a tener ninguna repercusión en la inflación, ninguna, en esta inflación, en una inflación importada internacional con perversión de los mercados. Si, lo que sí va a tener perjuicio es sobre nosotros. 350 millones son 2 nóminas completas de los salarios de los 30.000 sanitarios que pagamos todos los meses. 2 nóminas completas. Es que hay que tener orden de magnitud, sobre todo cuando quien hace esta propuesta ha estado gobernando hasta ayer. Nos queda un minuto de entrevista. Antes de terminar, me gustaría preguntarle por la financiación autonómica, en la que también se está trabajando ya. Se han reunido, han recibido las comunidades un documento por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles serán las prioridades de Canarias? Por un lado, ustedes han dicho que se mantenga desvinculada esa financiación del REF y, por otro lado, que la pobreza tenga más peso, ¿no?, en ese reparto. Sí, justamente como has dicho tú, Marta. O sea, por resumirlo, serían nuestras peticiones aquí, para no hablar del modelo que se está planteando, nuestras peticiones en relación al sistema de financiación es, uno, los recursos tributarios del REF, es decir, el IGI, que en su recaudación que no compute como capacidad fiscal de Canarias, como sucede actualmente. Mientras habla Fermín, estamos viendo un gráfico en el que se explica cuál es digamos, la proporción del peso que tiene cada ítem, digamos, en esa financiación, en ese reparto que se hace del dinero entre las comunidades autónomas. Estamos viendo que lo que más pesa es las personas que se atienden en sanidad y luego la población que está empadronada en un territorio. Y a ver si en el siguiente gráfico podemos ver también, porque le quería preguntar por el tema de la insularidad. En este caso, la aportación que tiene la insularidad es tan solo un 0,6%. No sé si en ese planteamiento también ustedes van a pedir que tenga un peso mayor. No, por lo pronto que se mantenga igual, ¿no? Porque el camino que va a esto es de que las variables geográficas, donde está la superficie, la dispersión y la insularidad, como han incorporado 2 variables nuevas, coste fijo y despoblación, tenemos el problema de que se pudiera reducir. Defendemos que la insularidad se mantenga ese mismo peso en la distribución de la población ajustada o incluso superior. Pero el número 1 es, los recursos del REF no cuentan en el sistema de financiación. La insularidad hay que mantenerla y tercero, hay que incorporar en este criterio la variable de la pobreza porque afecta a los servicios sanitarios, a la educación y a los servicios sociales. Pues Fermín Delgado, nos quedamos sin tiempo. Viceconsejero de Hacienda, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Venga, buenos días.